Listo. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. En el evento del día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre inteligencia artificial aplicada en diferentes em, lugares, ¿verdad? En este caso, educación, salud y pues cómo esto llegue a ser sostenible. Les comentamos que el evento va a estar siendo grabado y posteriormente publicado en nuestro canal de YouTube, donde pueden revisar tanto esta grabación como otros eventos que hemos tenido. Adicionalmente, en la parte superior derecha de sus pantallas está el botón de Q&A, donde pueden hacer las consultas correspondientes. Con nosotros está el compañero Ezequiel. Ezequiel es una de las personas que ve toda la parte de inteligencia artificial acá en TQS y es el que nos va a estar brindando este workshop. Entonces, ahí Ezequiel, te doy la palabra. Sí, buenas. Entonces, como dijo mi compañero, hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Mi enfoque principal de hoy va a ser este, casos reales. ¿A qué me refiero en casos reales? En cosas que ya probadas, que ya están en funcionamiento y también cosas que nosotros mismos podemos hacer, ¿verdad? Que ofrecemos también ITQS para que, para que si lo desean puedan contactarnos y lo trabajemos para sus empresas. Este, bueno, el enfoque de la IA o lo que nosotros se ofrece va a ser con Microsoft AI Foundry, ¿ok? Más adelante voy a explicar bien qué es, cómo funciona, pero ahorita em, estoy en qué nos pide el mercado. Ok, ahorita en este momento tenemos profesionales saturados, decisiones críticas sin datos, urgencia climática sin visibilidad y escrutinio regulatorio creciente. En este momento, los docentes y los médicos necesitan productividad real, no experimentos. En este momento se gasta mucho tiempo o es necesario invertir tiempo en documentación y en el análisis de los datos. Esto se presta, muy importante, para que una inteligencia artificial logre realizar esa tarea, como las decisiones críticas. El tema del cambio climático o ver el tema climático también se presta debido a que en este momento o anteriormente, lo que se hacía era información todo sobre un Excel que se compartía y podía o normalmente esos datos del cambio climático estaban desactualizados. En este momento hay tres grandes o dos grandes grupos de, de inteligencia artificial. Unos son los muy liberales, que es como Estados Unidos, ¿verdad? Que su propuesta de valor es invertamos en inteligencia artificial, creemos, corramos y luego más adelante tal vez la intentamos regular. De momento solo hay que crecer. Es como, están como en la carrera a la luna, ¿no? Ellos están en su bola y van muy rápido creciendo. Y está el otro extremo, que es la Unión Europea, donde la Unión Europea todo es primero regulado. Primero se regula antes de crecer. Esto es un tema un poco también complicado porque ¿y cómo regulamos algo que no conocemos, verdad? Lo que apenas se está creando en este momento. Más a fondo, ahorita dentro de la presentación, lo ahondaremos. ¿Ok? Un mensaje clave muy importante sobre este tema es que la oportunidad de vender IA por moda es vender IA con seguridad, gobernanza, trazabilidad y resultados medibles. Los tres sectores que vamos a analizar hoy, ¿verdad? Que son los que tienen mejor tracción, es la educación, la salud y la sostenibilidad. La educación es personalización más alertas tempranas. La salud, diagnóstico asistido más eficiencia operativa. Y la sostenibilidad, datos del satélite,
principalmente. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con ejemplos de casos reales que ya se han implementado. Digamos, hay casos ya documentados donde se utilizan las inteligencias artificiales en la educación para hacer los planes educativos en más de 100 idiomas. Esto se presta fácilmente, ¿verdad? Para que la inteligencia artificial nos pueda ayudar en planear nuestras clases. ¿Ok? Esto en estas dos universidades. Hay 4.500 horas recuperadas al año. O sea, de ese trabajo operativo que nos está ayudando la inteligencia artificial, más de 4.500 horas se pueden destinar a otra cosa que no sea operativa. O sea, poder tomar ese tiempo para enseñar. La Universidad de Georgia también indica que un 23% ha aumentado su tasa de graduación en los últimos 6 años al utilizar la inteligencia artificial. Y un caso de éxito muy interesante es del Tecnológico de Monterrey, que desarrolló su propio, se le puso TechGPT. Es como un ChatGPT, únicamente que, ¿cuál es su diferencia? Que es alimentado única y exclusivamente con información del Tecnológico Monterrey, lo que hace que sea fácil de obtener toda la información y no necesite guardarrieles o no necesite limitar la información, porque toda la información con la que cuenta la inteligencia artificial fue verificada y es parte de sus temas de estudio. En Finlandia, en Helsinki, una ciudad de Finlandia, marcó las pautas, creo que es como el mayor estándar de cómo aplicar la inteligencia artificial en el estudio. Yo me pregunté, dado que soy el encargado de inteligencia artificial, cómo hacer esto como para que ustedes puedan ver el alcance, la dinámica de la inteligencia artificial en general. ¿Qué opté? Desarrollé un podcast a pura inteligencia artificial, muy pequeño, 5 minuticos de podcast, con este tema que acabamos de ver, sobre estos ejemplos y casos de uso del tema de educación. Generé un debate entre dos inteligencias artificiales y me gustaría presentarlo o escucharlo para que vean lo que puede ofrecer la inteligencia artificial con solo poco desarrollo. Y vamos a ponerlo para que ustedes puedan ver el alcance que tiene en este momento la creación de audiovisuales, ¿verdad? Les comparto este podcast 5 minuticos y regresamos. Bienvenidos a El Debate. Hoy examinamos el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje, analizando implementaciones reales en instituciones globales. La pregunta central que nos trae aquí es bastante clara. ¿La IA en la educación mide verdaderamente lo que importa o se limita a cuantificar solo lo que es, digamos, fácil de medir? Desde mi perspectiva, las métricas impulsadas por la IA, aunque parezcan puramente numéricas, están logrando transformaciones humanas muy profundas. Y yo lo abordo desde un ángulo distinto. Sostengo que optimizar la educación basándonos principalmente en datos cuantificables corre el tremendo riesgo de ignorar el desarrollo cualitativo y fundamental del estudiante. A ver, para mí estas métricas tienen un impacto vital. Miremos, por ejemplo, el caso de Georgia State University.
Ellos implementaron un sistema de análisis predictivo que revisa puntos de datos muy específicos. Cosas como tareas no entregadas, ausencias continuas o incluso cambios drásticos en el uso del comedor universitario. Todo esto para generar alertas tempranas. Y el resultado, bueno, fue un aumento de 23 puntos porcentuales en su tasa de gradación. O sea, no son simples números, es la intervención oportuna que salva la trayectoria de miles de jóvenes que sin ese análisis, pues habrían abandonado el sistema. Sí, es innegable que mejorar la retención es útil, pero la eficiencia técnica de un algoritmo no equivale al éxito pedagógico. Fíjate que cuando evaluamos sistemas masivos como TIC-GPT en el Tecnológico de Monterrey, que básicamente es un modelo de lenguaje adaptado con los planes de estudio para dar tutoría a decenas de miles de estudiantes, vemos una barrera clara. O sea, estas plataformas pueden explicar una fórmula matemática a las 3 de la mañana, seguro, pero son incapaces de evaluar si un alumno desarrolló empatía, pensamiento crítico o si realmente encontró su vocación. Claro, la IA no va a descubrir la vocación del alumno, pero, y esto es clave, sí le da al profesor el espacio para hacerlo. Tomemos el caso de Discovery Trust en Inglaterra. A ver. Darse justamente en ese trato humano y en desarrollar el pensamiento crítico cara a cara. Me cuesta trabajo ver esa conexión de forma tan automática. La mera liberación de horas no garantiza una mejor pedagogía humana. El riesgo aquí es que las instituciones simplemente se conformen con optimizar la productividad administrativa, que nos asegura que esas 4.500 horas recuperadas en Discovery Trust realmente se inviertan en mentoría profunda y no en, pues, llenar otros vacíos burocráticos de la escuela. Es un riesgo real, sin duda. En el caso de Discovery Trust, tuvieron que implementar políticas internas muy estrictas para asegurar que ese tiempo se destinara a tutorías uno a uno, no a más papeleo. Ahora bien, si miramos cómo se conectan estos datos con el factor humano, volvamos a Georgia State. El algoritmo detecta el patrón de faltas o bajas calificaciones, sí, pero es un consejero de carne y hueso quien recibe la alerta y llama al estudiante para entender qué le pasa. El dato solo dispara la alerta. La persona hace el trabajo integral. Pero ahí está el detalle. El sistema confunde mantener al alumno inscrito con educarlo de forma integral. Que un estudiante no se ve de baja porque un consejero intervino a tiempo es excelente, claro, pero no significa necesariamente que esté aprendiendo a pensar por sí mismo. Solo significa que sigue en el registro institucional. Pero si el alumno ya abandonó la escuela, de nada nos sirve hablar de desarrollo integral. Tienen que estar en el aula primero. Bueno, eso es cierto. Y aquí es donde la escala de herramientas como TEC-GPT resulta tan relevante. Es un soporte académico disponible las 24 horas del día. Si un estudiante se estanca en un concepto a la medianoche, tiene este tutor virtual acompañándolo cuando el maestro, lógicamente, no está disponible. Y yo reconozco que lograr ese soporte continuo a gran escala es un avance técnico impresionante. Sin embargo, cuando el aprendizaje se vuelve puramente transaccional, una pregunta rápida y una respuesta generada por GPT-4 o cualquier otro modelo detrás del sistema, perdemos matices. Las dudas existenciales, las pausas reflexivas, todo eso que es vital para madurar intelectualmente, simplemente no cabe en un tablero de métricas. Esa es la limitación de la tecnología actual. Estoy totalmente de acuerdo. En conclusión, mi postura se mantiene en que lo que la IA cuantifica y gestiona a gran escala es la base que permite prosperar a la educación humana. Si resolvemos la retención y reducimos la carga administrativa del profesor, creamos el entorno ideal para enfocarnos en lo cualitativo. Y mi conclusión es que debemos mantenernos vigilantes para que lo que la IA es capaz de medir no termine dictando lo único que valoramos en las escuelas. Aún así, creo que convergemos en algo fundamental. La inteligencia artificial no viene a reemplazar al maestro, sino a devolverle su tiempo. Exacto. El verdadero desafío que tenemos por delante es qué decidimos hacer los humanos con ese tiempo que hemos recuperado. Así es. Le dejamos al oyente la responsabilidad de evaluar estas perspectivas en su propia realidad educativa. Despedimos este análisis con una pregunta reflexiva. ¿Está tu institución lista para dar el paso? Vemos qué interesante. Ya estamos a un nivel donde la inteligencia artificial puede ahondar en temas y puede hacer un debate fácilmente.
En este momento le puse solo que trabajara con 3 casos de uso de los 6 que les mostré, porque si no se iba a extender demasiado, pero es una forma de mostrarles cómo tenemos o cuál es el alcance que tenemos actualmente con las inteligencias artificiales. Para los 3 temas, preparé 3 podcasts, uno para cada sección, uno de educación, uno con salud, donde educación y salud van a ser una pequeña discusión o un debate, ¿verdad? Y la última, sobre sostenibilidad, va a ser una presentación, un resumen de audio detallado nada más. Continuamos con la presentación. El siguiente es el tema de salud. ¿Ok? El enfoque o con el tema de salud, los casos documentados que ustedes ven acá en pantalla, ha logrado o permite recuperar 2 horas por médico diarias que se gastaban en temas documentales u operativas. ¿Ok? ¿Cómo se recuperan esas 2 horas? Se recupera, según lo que está acá en los casos documentados, donde el médico tiene un asistente artificial que está guardando las conversaciones con el paciente y está resumiendo y generando todos los formularios y temas técnicos que debe llenar el médico automáticamente. Con base a lo que está oyendo, transcribiendo y aplicando, está llenando el formulario. Al final, el médico simplemente tiene que revisar que todo esté check y darle. Eso le da más tiempo de conversación con el paciente. Esto reduce un 50% de la documentación y bueno, aquí hay más de 150 hospitales que ya lo están aplicando. Esa es la primera vertiente y la segunda vertiente es como segundo lector. Es como un diagnóstico a gran escala. Por ejemplo, 700 mujeres en 30 sitios han sido diagnosticadas utilizando inteligencia artificial en sus mamografías. Se ha mejorado un 12% en la detección de cáncer de mama, con hasta un 30% menos de carga de trabajo para los médicos. Y otra cosa fundamental es que ya existen más de 1,250 dispositivos médicos ya aprobados por la FDA que utilizan inteligencia artificial. Aquí tengo un mensaje central, fundamental, ¿verdad? Que es la IA en diagnóstico no reemplaza al médico, lo potencia con más datos, mayor precisión y menor fatiga cognitiva, lo que da mejores resultados para el paciente. Otra vez, podemos escuchar el podcast que desarrollé que desarrollé con inteligencia artificial para la parte de salud. Lo vamos a poner otros 5 minutitos y regresamos con la presentación. Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de análisis riguroso e intercambio de perspectivas. Hoy vamos a entrar directo a un dilema, bueno, bastante complejo. A ver, si una inteligencia artificial detecta más enfermedades que un humano, ¿se puede justificar éticamente no usarla? Desde mi lado, o sea, con los datos empíricos que tenemos hoy, retrasar esta adopción clínica es francamente un error enorme. Y yo lo veo desde un ángulo muy distinto. A ver, el problema aquí no son los aciertos estadísticos, eso es fácil de aplaudir. El tema es, ¿qué pasa cuando la máquina inevitablemente se equivoca? Porque lo hará. ¿Quién asume la responsabilidad legal en un diagnóstico automatizado? Entiendo el temor, claro. Pero mira, miremos lo que ya está pasando en la vida real. Pensemos en el sistema MIA. Se probó en Escocia, en la Universidad de Aberdeen,
y logró detectar un 12% más de cánceres de mama que la revisión tradicional. Un 12%. Y encima redujo la carga de trabajo en un 30%. Ujú. Ese 12% extra suena excelente en papel. A todos nos interesa mejorar la detección, obviamente, pero la medicina clínica no es solo optimizar números en una hoja de cálculo. Es un proceso humano, digamos, muy delicado. Pero no son solo números, son diagnósticos reales. Y si a eso le sumas, no sé, herramientas de apoyo como DAX Copilot de Microsoft, que básicamente escuchan la consulta y hacen el papeleo por el médico. Reduciendo el tiempo de documentación a la mitad. Sí, sí. Entiendo que eso ya se usa en más de 150 hospitales en Estados Unidos, pero Exacto, a la mitad. Y estamos hablando de devolverle al médico el tiempo para mirar al paciente a los ojos, no a una pantalla. Cuando una tecnología ataca el agotamiento médico directamente así, hay que usarla. a ver, nadie, absolutamente nadie, está en contra de quitarle horas de papeleo a los doctores, pero delegar la documentación administrativa es muy, muy distinto a delegar un diagnóstico oncológico. Si la herramienta nota mal un síntoma, bueno, el médico lo corrige rápido. Pero ¿qué pasa si el sistema MIA pasa por alto un tumor que un radiólogo humano sí habría visto? ¿A quién demandamos? ¿Al médico que confió en el algoritmo? ¿A la empresa que hizo el software? ¿O al hospital? Ese vacío legal existe, te lo concedo, pero la tecnología ya no es un experimento en laboratorio. La FDA ya aprobó más de 1.250 dispositivos médicos con inteligencia artificial. 1.250. No estamos improvisando sobre la marcha. Que estén aprobados no resuelve el tema de la responsabilidad en la práctica diaria. Por algo, regulaciones como el AI Act europeo clasifican explícitamente a los sistemas de salud como de alto riesgo. Nos están diciendo que exigen supervisión humana constante, porque saben que cuando ocurren fallos sistémicos, la estadística general, por muy buena que sea, no le sirve de consuelo al paciente que recibe un falso negativo. Claro que requieren supervisión. Ambas cosas van de la mano. Fíjate en cómo lo está implementando el NHS en Inglaterra con el ensayo EDITH. Están validando estos sistemas de mamografía con casi 700,000 mujeres. Es una escala masiva para asegurar que funcione antes del uso generalizado. Frenar el acceso a una herramienta que hoy mismo ve tumores invisibles al ojo humano solo por miedo a la burocracia de los casos límite es, francamente, dejar a mucha gente sin un diagnóstico a tiempo. Supuestamente es más preciso, diluimos su juicio clínico y ese es el riesgo real. Yo lo veo justo al revés. Sabemos que el agotamiento es lo que causa los errores humanos hoy en día. La inteligencia artificial no entra a reemplazar el juicio clínico. Actúa como, digamos, una red de seguridad incansable que lo blinda contra esos errores. Ambos estamos de acuerdo en algo fundamental. La tecnología ya está en los pasillos del hospital. Eso ya no es ciencia ficción. Pero sigo creyendo que la urgencia real no es solo aplaudir ese aumento en la detección, sino definir las reglas de juego de la responsabilidad médica antes de enfrentar fallos que, a largo plazo, dañen la confianza de los pacientes. Es una balanza muy difícil de equilibrar. Por un lado, sí, tenemos la presión de usar herramientas que ya demostraron mejorar la detección. Y por el otro, la necesidad imperiosa de proteger a todos los involucrados ante la falta de un marco legal claro. Es un terreno en formación. Exactamente. Es una transición que va a redefinir por completo cómo entendemos la medicina y sobre todo la confianza en la consulta. Así es, queda mucho por explorar en los próximos años. Pero como siempre, la última palabra la tienen quienes nos escuchan. ¿Aceptarías que una IA participara en tu diagnóstico médico? ¿Cambiaría tu respuesta si supieras que detecta un 12% más de casos? Qué interesante, ¿verdad? O sea, nos lo hace hasta reflexivo, nos da una pregunta final también, ¿verdad? En oratoria, la inteligencia artificial, ¿verdad? Está muy, muy bien y yo al ser programador, ¿verdad? Mi enfoque más es en el desarrollo, más que en el poder explicar o externar las ideas tan fácil como lo hace la inteligencia artificial. Por dicha, en mi área hace match, ¿verdad? Entonces, mis debilidades las estoy
llevando con inteligencia artificial y nos permite en este momento tener una presentación y mostrar las ideas de una forma más clara de como si yo lo hiciera solo. Sigamos con el siguiente y tercer tema, que es la sostenibilidad. ¿Ok? Aquí principalmente es el cambio climático, el clima del mundo contra el consumo energético. ¿Ok? Aquí ya hay casos de predicción climática, mapeo satelital, datos, ¿verdad? Utilizando Microsoft Fabric. Ya tenemos muchas o varias empresas que ya están enfocadas con inteligencia artificial, poder ir midiendo con datos reales el clima, cambio climático, cómo está el suelo. Eso es genial, parte fundamental, ¿verdad? Esto no se podía anteriormente, y anteriormente de cada gobierno debería de conversar entre ellos y pasar documentación, normalmente documentación desactualizada a otros gobiernos para poder ponerse de acuerdo. En este momento, con estas iniciativas, con el mapeo satelital y la predicción climática, todo puede ser medido en tiempo real y saber cómo está el clima casi en ese momento. Cosa interesante que en la que se está trabajando es que la predicción satelital permite saber si hay un incendio o una deforestación en un rango de 10 metros, lo que nos permite poder actuar casi en tiempo real algún incendio o algún tema ambiental que antes era mucho más complicado y ya era más difícil de atacar. Este es un resumen, digamos, de las cosas como positivas, por decirlo así, de educación, salud y sostenibilidad. Aquí están bien separaditos. Y el tema es el costo de todo lo que estamos trabajando, ¿verdad? Esa es la otra parte. Hacer una consulta con inteligencia artificial consume 10 veces más que una búsqueda web tradicional. Un data center grande necesita electricidad de una ciudad pequeña, decenas de miles de hogares. ¿Ok? Entonces, aquí el tema principal es que sostenibilidad no es un caso de uso optativo. ¿Ok? Es un requisito de cualquier estrategia de IA seria en 2026 y más allá. Sin sostenibilidad no se podría pensar en crecer la inteligencia artificial. Con este tema también creé el último podcast que vamos a ver ahora y es otros 5 minutitos sobre la inteligencia artificial y regreso ya para ver temas de cierre y terminar con la presentación. Bienvenidos a este análisis a fondo basado en una investigación reciente sobre inteligencia artificial de marzo de 2026. Nuestra misión hoy es entender la mayor ironía del mundo tecnológico actual. Bien, vamos a desempacar esto. La IA promete ser, la gran salvadora en la lucha contra el cambio climático. Pero resulta que según la Agencia Internacional de Energía, un solo gran centro de datos consume la electricidad equivalente a decenas de miles de hogares. Sí, lo fascinante aquí es el tremendo dilema que esto representa. Claro. Porque, a ver, no hay inteligencia artificial sin electricidad. Entonces, la pregunta que define todo este análisis es bastante cruda. ¿Puede la IA ser realmente la solución a la crisis climática si su inmenso consumo de energía la convierte, de hecho, en parte fundamental del problema? Es una paradoja tremenda. Pero para entenderla hay que ver cómo se está usando esta tecnología en el mundo real. Piensen en Global Renewables Watch, un proyecto de Planet Labs, The Nature Conservancy y Microsoft. Ajá.
¿Un proyecto enorme? Exacto. Básicamente combinan inteligencia artificial con imágenes satelitales para mapear cada panel solar y turbina eólica a escala comercial en todo el planeta. Tienen el inventario desde 2018 y lo actualizan 2 veces al año. Lo cual es muchísima información procesada. Sí, y aquí es donde se pone realmente interesante. Antes, el mundo dependía de que cada país reportara su propia infraestructura, a menudo con metodologías, digamos, inconsistentes. Pero el satélite ofrece una verdad objetiva. No hay forma de maquillar los datos desde el espacio. Totalmente de acuerdo. Es una herramienta inmensamente valiosa para inversores y gobiernos que necesitan verificar compromisos climáticos con datos duros, no con promesas. O sea, ya no dependemos de hojas de cálculo desactualizadas. Pero a ver, me pongo en el lugar de quienes nos escuchan y piensan en el consumo energético. Tener el mapa global es genial, pero si entrenar esa IA consume lo mismo que una ciudad pequeña, no estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Es el escepticismo correcto. Y ahí es donde entra la capacidad de predicción y eficiencia. Tomemos el modelo climático Aurora de Microsoft. Que es bastante reciente, ¿no? Tal cual. Fue preentrenado con más de 1 millón de horas de datos del sistema Tierra y sus resultados incluso fueron publicados en la revista Nature. No estamos hablando de una simple aplicación del clima. Claro, es como pasar de adivinar el clima mirando las nubes a tener una supercomputadora en lugar de una bola de cristal. Exactamente. Aurora puede predecir trayectorias de ciclones tropicales y niveles de contaminación atmosférica a una velocidad y precisión que revolucionan la meteorología tradicional. Si conectamos esto con el panorama general, Aurora tiene la capacidad de optimizar las redes eléctricas enteras. ¡Wow! Al predecir con exactitud cuánta energía solar y eólica se va a producir en un momento y lugar dado, evita que se desperdicie energía limpia o que dependamos de combustibles fósiles de respaldo. Y cuando llevamos ese poder predictivo a la protección de ecosistemas críticos, el impacto es asombroso. Miremos hacia Latinoamérica. Map Biomas, con el respaldo del BidInvest, tiene una plataforma llamada Pantera. Vital esa iniciativa. Para cualquiera que valore la biodiversidad, esto es fundamental. Están detectando incendios forestales en la Amazonía en cuestión de minutos en lugar de días. Esa diferencia de tiempo evita que el fuego arrase con todo y ahorra toneladas de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Y para complementar ese esfuerzo, en la misma región está Amazon Mining Watch. Ajá. Utilizan imágenes del satélite Sentinel-2 con una resolución de 10 metros para rastrear la deforestación causada por la minería ilegal. Para dar un poco de contexto, 10 metros significa que desde el espacio el algoritmo puede detectar un campamento minero ilegal del tamaño de un autobús escolar. Ya no hay dónde esconderse. Exacto. Todo de forma automática, sin necesitar inspecciones físicas ni sobrevuelos arriesgados. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, es complejo. Una herramienta. Su verdadero valor ecológico depende totalmente de alimentarla con energía limpia. Definitivamente. Ejemplos como Global Renewables Watch, Aurora y Pantera demuestran un potencial enorme. Considerando que este análisis cierra una serie de 3 partes, queremos dejar la siguiente pregunta sobre la mesa para la audiencia. ¿En cuál de los 3 mundos que hemos analizado, educación, salud o sostenibilidad, tiene más urgencia de implementación el lugar de trabajo actual de cada profesional? Esto plantea una pregunta importante para reflexionar más allá de los datos. Si la inteligencia artificial requiere tanta infraestructura física y energética para salvar los ecosistemas, llegará a un límite técnico donde el costo de energía para entrenar estos inmensos algoritmos sea mayor que el impacto real de las soluciones climáticas que descubren. Interesante también, ¿verdad? Como vimos aquí en estos 3 temas, abarcamos casos de uso prácticos, reales, que están ocurriendo en este momento en el mundo, utilizando la inteligencia artificial y dejando ese debate de necesito la inteligencia artificial, pero ¿cómo está el consumo energético, verdad? Aterrizando el tema, la presentación principal, nosotros como ITQS, es poder mostrarles, las fases anteriores, es poder mostrarles el alcance de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Esta presentación
al igual que la investigación, al igual que la oratoria que ustedes vieron que oyeron en el podcast, todas fueron realizadas con inteligencia artificial. Bueno, soy el encargado de inteligencia artificial, obviamente iba a ser de esa forma, ¿verdad? Fue una investigación exhaustiva con internet, hecho por una inteligencia artificial, tomó alrededor de 30 minutos investigar toda la información. Se revisaron las fuentes, se corroboró algunas que fueran fuentes reales, que no fueran un invento, que fueran de Reddit o lo que fuese. Se verificó que fueran fuentes reales. Con esa fuente se desarrolló la presentación tal cual, con una herramienta también de inteligencia artificial para crear las presentaciones. Y adicionalmente, luego de tener la presentación, cada una de las secciones, también como ustedes lo vieron con inteligencia artificial, se creó un pequeño podcast sobre cada sección, y al final también esto nos sirve para ver cómo puede ser aplicado en nuestro propio negocio. En este momento, ¿cuál era mi negocio? ¿Qué era lo que necesitaba? Hacer una presentación sobre el impacto de la inteligencia artificial. ¿Qué mejor que hacer toda la presentación con inteligencia artificial para que ustedes mismos puedan ver el alcance que tenemos? Entonces, son dos cosas. Primero, el desarrollo nos permite aprender de la inteligencia artificial. Estos tres temas que toqué, al investigarlo y desarrollarlo, yo mismo aprendí de cómo está en este momento el tema geopolítico, y les muestro que la inteligencia artificial nos puede ayudar en todas las áreas. Si en algo tan básico como una presentación nos pudo ayudar y casi que nos la realizó completa, imagínense lo que puede hacer en nuestros negocios, ¿verdad? Aquí nada más es tener la idea y nosotros, ITQS, se las podemos crear, solo tengan la idea y nosotros o les ayudamos a desarrollarla o en sí se la desarrollamos, no hay ningún problema. Ya nosotros utilizamos el AI Foundry. Esta es una plataforma unificada que nos permite a nosotros los desarrolladores, tener todas las herramientas de inteligencia artificial en un solo lugar. Tenemos herramientas para voz, para texto, para poder tener conversaciones en tiempo real, tecnología para poder obtener fuentes de datos, nuestras bases de datos, poder revisar documentos. O sea, nos permite tener todo en 3 capas. ¿Cuáles son las 3 capas? La inteligencia artificial se divide en 3 capas. Se tiene la primera base es un agente. O antes del agente, perdón, la primera capa es como la inteligencia artificial, el modelo, pues. Entonces, ahí muchos participantes, ¿verdad?, que crean modelos. La ventaja que tenemos es que con AI Foundry de Microsoft permite tener todos esos modelos a selección, nada más. Que necesito un modelo de Anthropic, lo tengo. Que necesito un modelo de Microsoft, lo tengo. Que necesito un modelo de OpenAI, pues también lo tengo. Todo está ahí. Ahora sí, esa es la primera fase, tener la inteligencia artificial o el modelo, el LLM. ¿Ok? El modelo de lenguaje. ¿Ok? La segunda capa es ahora un agente. ¿Qué es un agente en sí? Un agente es el comportamiento que va a tener esa inteligencia artificial. Un agente yo lo puedo enfocar a que sea un vendedor, a que sea un médico, a que sea un experto en algo. ¿Ok? A cómo puede ser algo abierto y que sea general. Pero habitualmente un agente es una especialización de la inteligencia. Eso es el agente. Y por último, la capa más baja son las herramientas. Un modelo completo con herramientas
que nos permiten, que le permiten al agente hacer cosas. Siempre yo pongo el caso de una calculadora, ¿ok? Usted puede tener a la mejor persona, la persona más inteligente del mundo, que pues eso sería un agente, ¿verdad? De inteligencia artificial. Es la persona más inteligente del mundo. Usted llega y usted lo puede poner a multiplicar los números que quiera por los que quiera y él lo hará, digamos, él hará su lógica para resolver la operación y sí, cualquier multiplicación, división, lo que fuese, le va a tomar cierto tiempo en crear un algoritmo para resolverlo y resolverlo. Todo bien. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo tengo una herramienta, en este caso una calculadora, la inteligencia artificial no necesita hacer ese esfuerzo de hacer el cálculo, invertirse el algoritmo, testearlo y saber que lo resolvió, sino es simplemente uso la herramienta, pongo los datos que necesito y ya me da la respuesta. Y con base a esa respuesta, ahora sí, sigo la conversación con la inteligencia artificial. El ejemplo es una calculadora, ¿verdad? Pero hablamos de APIs, hablamos de conexiones a bases de datos, de fuentes de datos, de archivos, de lo que queramos, en dos direcciones. Una es para obtener información y otra es para enviar información. Si también yo estoy haciendo un proceso de ventas, pues yo necesito saber la dirección, los productos y la forma de pago, pues en la misma conversación, la inteligencia artificial va capturando esa información y cuando ya la tenga lista, utiliza la herramienta de captura, envía esa información que ya la obtuvo de conversar con el usuario y regresa simplemente el link de pago para que usted pueda darle clic y pueda ya proceder al pago. Así de sencillo si fuera un proceso de compra. Si es un proceso, no sé, de agendar, pues no ocupa devolver nada, simplemente agendó y ya sigue el proceso y se agendó la cita. Listo. Hay muchos casos de uso que simplemente es adaptarlo a su negocio. Aquí en Latinoamérica puse 3 casitos de uso ahí que está aquí, pueden leerlo, pueden verlo acá. Son 3 casitos de uso que son ejemplos de cómo se está utilizando la inteligencia artificial acá en Latinoamérica. Lo que quiero mostrar acá es que es posible acá en Latinoamérica la inteligencia artificial que se está desarrollando a nivel mundial en países de primer mundo como Estados Unidos, China y Europa, sin problema. Es darle al clavo, adaptar todo para que sea sostenible, no gastar, no consumir tokens a lo loco y es posible, es viable tener inteligencia artificial aplicada en nuestros sistemas, en nuestras organizaciones, en nuestra empresa. Lo que necesitamos es simplemente enfocarlo y saber cómo aplicarlo en nuestra empresa. No es como moda, es saber de verdad cómo nos va a ayudar y cómo va a medir esa productividad la inteligencia artificial. Bueno, tenemos que hacer esas 3 fases, digamos, un workshop de discovery para saber cómo está la empresa, qué necesita. Es una metodología ya probada, ¿verdad? En Europa y un poquito en LATAM ya se ha probado. Luego, con ese descubrimiento, esa tecnología, se hace un prototipo que se puede usar se puede exponer en un sitio web o por Teams o Copilot de Microsoft, ¿verdad? Usando AI Foundry, podemos hacer un prototipo y probar si se adapta a la necesidad de la empresa, como lo conversamos en el primer paso. Y la gobernanza, muy importante, ¿verdad? Al ser todo el entorno de Microsoft, pues hay mucha seguridad, mucha claridad, hay roles definidos, auditorías, se puede escalar. Entonces, también AI Foundry, hacer un producto de Microsoft, viene con toda la seguridad y todo implementado que ya lo sabemos de Microsoft. Se puede operar, auditar y escalar sin ningún problema.
Bueno, esta fue la presentación. En el QR los dirigirá a un formulario que pueden llenar, donde si lo desean, lo tienen a bien, pues alguien de la empresa se puede contactar con ustedes, puede agendar una sesión de descubrimiento para lograr, pues, de llegar a lo que su empresa necesite y subirnos, ¿verdad?, a esta ola importante de la inteligencia artificial. Veámoslo como una ola y queremos estar surfeándola por encima de la ola y no estar debajo a que nos va a golpear esta ola y no nos vamos a dar cuenta cuando nos ahogamos, ¿verdad? Entonces, les agradezco el tiempo y no sé si querías aportar algo más, don William, compañero William. Listo, Ezequiel, muchísimas gracias ahí por el espacio y a todas las personas que están por acá. Igualmente dejé el link de la encuesta por medio del chat. Si alguno no pudiese escanear el código QR, por ahí lo van a tener. Y recordarles seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos. Recuerden que en nuestro canal de YouTube, tenemos este y varios otros webinars y workshops que pueden ir a revisar, que son de bastante valor. También en nuestra página web encuentran todos los workshops que tenemos disponibles para lo que queda de año, bueno, estos próximos 6 meses, ¿verdad? Donde los invitamos a registrarse a todos los que les puedan llegar a interesar. Muchísimas gracias, Ezequiel, y vamos a quedarnos por acá unos 2 minuticos y después estaríamos cerrando el workshop para que puedan ir llenando la encuesta.